Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, profe. Más, ¿cómo van? Muy bien, señor. De pronto el nombrecito de alguien me falta en la pantalla para saber quién me habla. El de Carlos sí está. El de Camilo Córdoba también. Me falta... Ya, Carlos Ibarra, ya lo cambio, profe. Qué A pena. Carlos Ibarra sí está. Ah, sí está. Ah, bueno. No sé quién faltará más. No, pero creo que solo estamos Camilo y yo. Y usted, pues. Ese fue Y lo que hizo. Ricardo, y Ricardo. Ah, don Ah, pero Ricardo, cambié el bueno. nombre, Ricardo. Por Dios. Buenas tardes, yo no saludé. ¿Cómo está, don Ricardo? Buenas tardes. ¿Qué era Ricardo, por Dios? Bueno. Ahorita sí, muchachos, si quieren mantener el micrófono encendido, bien puedan. El- Esta pues es prácticamente una sesión como de asesoría más que todo que en lugar de una clase, entonces sí vamos a interactuar bastante. ¿Listo? Vale, profe, gracias. Ahí se conectó Soto. Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué más? ¿Cómo estás, Jonathan? Bien, profe. Listo. Entonces verán, muchachos. Eh, la duda sobre todo es en cuanto a cómo eh, lanzar la conexión, ¿cierto? ¿O tienen alguna otra duda, algún otro recuento que necesiten? No, profe. No, a mí me gustaría mirar más que todo cómo funcionaba el programa que usted tiene para cambiar los modelos ¿Para generarlos? para generar los modelos, sí. Esa parte creo que yo la olvidé, la verdad. Ah, listo. Listo, igual esta sesión también la estoy grabando para que quede en el historial de videos de YouTube. Si quieren visualizarlos en algún momento, entonces ahí queda la clase lista. Entonces, bueno, vamos a visualizar las guías que ya les había compartido, que están en la plataforma igual. Y vamos a utilizar la guía 1 en esencia. Luego ya miramos cómo era que hacíamos la parte de la generación de los modelos y luego ya miramos en el código cómo está. ¿Listo? Entonces, esta guía está compartida en la plataforma. Les muestro acá. Entonces, en la virtual está esa guía. A mí siempre la primera vez que cargo una página web me carga sin estilos. Pero esa página de Moodle de la universidad siempre tiene ese problema. Yo en la oficina no la puedo abrir. De pronto ingresa siempre por la página de la universidad, de ahí que te redirecciona, porque creo que hay Ya. algunos inconvenientes con el DNS. Aquí está, miren. Aquí la guía que vamos a utilizar en este momento es esta que está publicada en la plataforma como Express Guía 1. ¿Listo? Que es esta de aquí. En esencia vamos a ir al paso 6. Ahí echemos el ojito. En el paso 6 instalábamos este Sequelize CLI, que era el que se iba a encargar de generarnos toda la estructura para conectarse a la base de datos utilizando Sequelize. Entonces, bueno, aquí está la descripción del punto y por acá, más abajito, creábamos el archivo para guardar los elementos y para definir la estructura de cómo íbamos a hacer nuestras configuraciones, de cómo íbamos a a establecer dentro de nuestro proyecto la arquitectura con la cual se va a acoplar nuestro ORM, es decir, Sequelize. Entonces, estos son los pasos más directos que tienen que ver con la conexión a la base de datos en la generación del proyecto. Entonces, el sexto paso es instalar Sequelize CLI. En este caso, pues lo estamos instalando de forma global. Y acá estamos definiendo en nuestro proyecto
cuál va a ser la forma como se va a implementar nuestro ORM. Entonces, haciendo el recuento y visualizándolo en nuestro proyecto, tenemos aquí en el package JSON. No, en el package JSON no lo tenemos porque es global. Pero por acá en la raíz de nuestro proyecto tenemos este archivito. Ya Ricardo ya le subo el tamaño de la fuente. Ahí se alcanza a ver mejor. Bien, entonces este es el archivo que creamos en el paso número 10, que dice 9, que dice crear archivo en la raíz del proyecto con el nombre .sequalize rc, que es este de aquí. Este es el archivito que nosotros creamos y copiamos y pegamos este mismo contenido. Este solamente es para establecer, aquí le decimos que la configuración de Sequalize la va a tomar desde el directorio config, que va a estar en la raíz del proyecto, y ahí dentro va a haber un archivo llamado config.json, que el path o la dirección de los modelos va a estar guardado en una carpeta llamada models en la raíz del proyecto. Por acá vamos a tener los headers que nosotros no los vamos a utilizar y las migraciones que tampoco los vamos a utilizar. En esencia, las dos configuraciones más importantes son estas dos. ¿Listo? Y luego hacíamos que Sequalize CLI nos cree todos los artefactos necesarios y que nos interprete este archivito para que nos genere el proyecto, nos genere los componentes en el proyecto del ORM. Entonces, al ejecutar este comando, ahí ya nos creaba esta carpeta models, nos creaba esta carpeta migration, esta carpeta seeders y la carpeta config, que nosotros hemos usado esta models y esta config. ¿Listo? En config nosotros tenemos nuestro archivito de configuración de conexión a la base de datos. Y aquí ya les explicaba que teníamos tres conexiones: la conexión al servidor de desarrollo, la conexión al servidor de pruebas y la conexión al servidor de producción. Que nosotros, para que no nos genere un error, como tenemos una sola base de datos, lo que hicimos fue dejarle la misma configuración a todos. Una aclaración importante, muchachos, que en clase no recuerdo si la hice, es que nosotros podemos tener tres bases de datos diferentes en nuestro mismo servidor. Entonces por aquí podemos dejar toda esta configuración igual y colocarle Store City raya baja development como una base de datos de nuestro servidor, otro Store City raya baja test y otro Store City raya baja production. Igual son tres bases de datos diferentes a pesar de que estemos sobre el mismo host, sobre el local host. ¿Listo? Eso se puede hacer, también se puede manejar de esa forma. Hasta ahí, muchachos, ¿tienen dudas? No, señor. No, no, profe. Digámosle. Listo. Igual estoy pendiente del chat de aquí. Listo. En cuanto a la parte inicial de la configuración, eso es todo. Eso es lo que necesitamos. Lo que debíamos tener en cuenta es que nosotros tenemos, obviamente, en las cadenas de conexión o en la configuración de conexión a nuestro servidor de base de datos, debemos tener en cuenta el nombre de usuario, que nosotros aquí y en los computadores de la universidad ya conocíamos el usuario, pero ahora como estamos trabajando en los equipos de cada uno, pues ustedes en la instalación de Postgres iban a definir la contraseña inicial del usuario Postgres. Este usuario siempre se crea. Cuando se crea la base de datos, cuando se instala el motor de base de datos, se crea este usuario Postgres y en cada base de datos hay un usuario. Es que, bueno, el manejo de usuarios en Postgres se puede hacer un capítulo aparte. Pero bueno, este usuario siempre va a estar en nuestro motor de base de datos, a no ser que se lo deshabilite.
en la administración también se lo puede desarrollar. Lo que debemos tener atención es el nombre, la contraseña del usuario y el nombre de la base de datos a la cual nos estamos conectando. Esto sí es bien importante. Luego ya que hagamos la práctica en sus proyectos, ustedes van a tener que ejecutar nuevamente casi toda la guía 6. Perdón, casi toda la guía 1. Van a tener que ir ejecutando los pasos con su proyecto. Recuerden que esta guía es para generar un proyecto utilizando el módulo de Express, el framework Express. Entonces ya cuando creen su proyecto van a tener que generar todo esto, todo y cambiar la base de datos, porque ya no vamos a usar esta misma, sino ya la base de datos de su proyecto. Aquí ya cuando ustedes hagan su proyecto van a ejecutar todos los pasos excepto los que sean globales porque esos ya están. Entonces las instalaciones globales ya no es necesario porque esos ya estarían hechas. Listo. Entonces recuerden, aquí si usted se olvida en dónde es que está esa configuración, pues de siempre recordarlo aquí. Igual en la guía yo les describo para qué sirve este archivo. Entonces aquí usted puede recordar config, dice, entonces aquí está, dice en el directorio ./config. Es decir, en donde está este archivo hay una carpeta config y ahí dentro dice que hay un archivo config. En efecto aquí está y aquí están las configuraciones de conexión a mi servidor. ¿Listo? Listo. Por ahí entonces estaríamos seguros ya que tenemos nuestra conexión. ¿Y cómo evidenciamos que nuestra base de datos está ahí? Pues podemos utilizar un gestor de base de datos. En este caso pues yo les tengo recomendado a ustedes que utilicen el pgadmin 3. Pues obviamente se pueden utilizar ya el que usted quiera y va a funcionar igual. Lo único que cambia es la representación gráfica de los elementos. Y aquí está mi base de datos de Store City y acá está pues las tablitas, en este caso en el esquema público. Listo, ahí ya estamos seguros que en nuestra base de datos está esa base de datos, en nuestro motor de base de datos está esa base de datos y que estas configuraciones son las adecuadas. ¿Listo? Ahora sí, vamos a mirar cómo implementamos la parte de los modelos. Por lo general esta carpeta está vacía, solamente tiene este archivito index. ¿Listo? Entonces aquí estos no estarían, estos modelos no suelen estar. Yo los voy a borrar aquí, ustedes si quieren solamente presten atención y luego ya con el video yo se los comparto apenas acabemos y con el video se van guiando. Ver Alex Díaz. Alex, en el proyecto que yo estoy haciendo aquí es el que vamos a utilizar en las clases. Ese sí lo vamos a seguir usando para hacer los ejemplos de toda la administración, sino que recuerden que el objetivo es que cada uno de ustedes haga su proyecto. Entonces lo que les decía en la guía es que cuando ya llegue el momento de que ustedes van a iniciar a trabajar en su proyecto individual, ahí es que ya van a iniciar a aplicar los pasos de la guía nuevamente. Pero este proyecto es el proyecto que nosotros tenemos como ejemplo. ¿Listo? Ahorita estamos haciendo un recuento de cómo hacer la conexión de la base de datos y cómo generar los modelos, que son como las dudas que me comentan ustedes. Si tienen otras dudas, quedo atento para resolver. ¿Listo? Entonces ya habíamos repasado la parte de la conexión, la parte de cómo generar los elementos de conexión de nuestro ORM. Entonces ahorita vamos a mirar lo que son los modelos. Para generar los modelos no les había hecho una guía, sin embargo aquí en la plataforma también, en la virtual. En lo virtual yo les había compartido un archivito en el cual prácticamente están descritos los pasos para generar. Y les había puesto también un recurso para que usted no siempre se deje guiar de los pasos de una guía, sino que también explore el trabajo con algo que es muy común, que son las wikis. ¿Listo? Que en este de acá, aquí en este archivito ORM, y les compartía era los dos comandos para instalar los programas que necesitamos, que es pgh6 y pghstore,
y el Sequalize Auto, que eso ya no es necesario volverlos a ejecutar. Si ustedes ya han hecho una generación de modelos, si están en sus computadores y nunca lo han hecho, entonces sí deben ejecutar esto. Si no, ya no, porque recuerden que estas instalaciones son globales. Aquí miren que está el "-g", que indica que es global. Y esta era la URL hacia la wiki, hacia el repositorio donde está construido, donde está publicado el módulo para la automatización en la generación de modelos, que es Equalize Auto. Y por acá yo les dejé una tareita, me acuerdo, que era de estudiar esta sección de aquí, del uso y el ejemplo. Listo, entonces por eso prácticamente que no les entregué una guía para generar los modelos, para que ustedes inicien a explorar este tipo de elementos. Así posteriormente, si usted necesita usar una biblioteca, no va a tener que luchar tanto porque ya sabe cómo interpretar las instrucciones que los mismos desarrolladores dan para el uso de las bibliotecas. Listo, entonces aquí miren que yo borré mis modelos, ya no tengo nada en esa carpeta models, entonces necesito en este momento generarlos. Lo que yo hago es como una práctica mía, lo que yo hago es crearme una carpeta modelos donde yo mire que me queda más ordenadita. Entonces, por ejemplo, aquí esta carpeta que yo tengo en el escritorio la estoy utilizando para guardar los recursos del proyecto que estamos trabajando en clases. Entonces aquí voy a crearme una carpeta que se va a llamar models. El nombre no importa, uno puede colocarle el nombre que uno quiera. En este caso yo le estoy llamando models porque me da a entender en caso de que yo deje de usar esa carpeta y posteriormente la visualice y que me haya olvidado de qué fue lo que puse ahí, entonces el nombre de la carpeta ya me va a dar nociones de lo que yo hice. Entonces por eso la suelo llamar models. Y aquí dentro es donde yo quiero generar el código de mis modelos, es donde quiero que se arroje el resultado del modelamiento automático, de la generación automática de los modelos de mi base de datos. Entonces aquí yo abro una terminal, entonces le digo Shift, clic derecho para que me habilite la opción de abrir comandos aquí, abrir ventanas de comandos, hago clic ahí y listo. Es importante que uno se fije en qué lugar del sistema de archivos está. Por eso utilizamos la forma de Shift, clic derecho y clic en la parte de trabajo de la carpeta para que directamente la consola se abra en esa carpeta en la que estamos. Y ahí es donde yo voy a utilizar el comando. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno. Ahí es donde yo Un voy a utilizar... momentico, profe, un momentico ahí. Qué pena. Dime, Barco, ¿cuál es tu duda? Un momentico ahí. No, 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 un momentico mientras hago lo que estaba haciendo usted. Qué pena. Ah, listo, Que no siga. Me espera un momentico. listo, listo. ¿Alguien más, muchachos, está llevando a cabo la ejecución del ejemplo también? Sí, profe, yo. Lo que pasa es que yo eso no tenía instalado todavía, profe. Ah, listo. Entonces me van avisando para no seguir corriendo. De igual forma, les recuerdo que este queda grabada, entonces yo se las publico. Apenas terminemos, se las subo a YouTube para que la puedan usar también. Listo, gracias. Eso fue yo ya. No sé, alguien más. Entonces, Elizabeth, Sí, profe, listo, gracias. listo. Entonces, bueno, estábamos en esta partecita ya de hacer la generación automática de los modelos. Yo les había solicitado como una tarea que no hicieron, una tarea voluntaria que no hicieron, que revisen esta parte de aquí. Entonces lo que yo quería era que ustedes miren que teníamos muchos parámetros de nuestro comando para que nos orientemos en cómo lo podíamos usar. Nosotros en esencia aplicamos el comando con esta "-o", que lo que indica es en dónde va a dónde va a arrojar el resultado del mapeo automático, el "-d", que va a indicar el nombre de la base de datos que vamos a mapear,
el "-h", que indica la dirección del host de base de datos al cual nos vamos a conectar, es decir, el servidor donde está alojada nuestra base de datos, "-u", para indicar el nombre de usuario de la base de datos con el cual nos vamos a conectar para hacer el mapeo, "-p", el cual indica el puerto por el cual está publicado nuestro motor de base de datos, "-x", el cual indica la contraseña que usamos para ese usuario de base de datos, "-e", viene a ser el lenguaje o el tipo de base de datos al cual nos vamos a conectar, que pues nosotros estábamos usando POST. Entonces yo lo que voy a hacer es copiar y pegar este comando y lo voy a ajustar a mis necesidades, porque obviamente si lo ejecuto tal cual está ahí no me va a funcionar, debido a que tengo una base de datos diferente, debido a que mi motor es un motor diferente, quiero hacer un guardado diferente de los elementos. Entonces aquí yo pego el comando, le voy a decir, voy a configurar cada uno de esos parámetros. Entonces le digo que la salida o el resultado del mapeo lo deje ahí, quietico, en la misma carpeta en donde estoy. Entonces le digo solamente /. El nombre de la base de datos en este caso va a ser Store City. Yo les recomiendo, para evitar de pronto errores por escribir uno mismo, que a veces uno por escribir rápido se equivoca, yo lo que siempre hago es copiarlo directamente desde la base de datos. Entonces copio el nombre, lo pego, voy por el host, ese sigue siendo el localhost, voy por el usuario. Si me olvidé el usuario, entonces como yo ya lo había configurado aquí, entonces aquí puedo ver los elementos. Entonces dice nombre de usuario Postgres, el puerto en mi caso de instalación es el 5432, la contraseña del usuario, si me olvidé, entonces acá también lo puedo ver, en este caso es 1234, y listo. Y ahí ya me queda el lenguaje o el tipo de motor es Postgres. Hay una aclaración que hay que hacer ahí, muchachos, y es que ustedes probablemente no hayan trabajado aún con los esquemas en una base de datos. Este cuadrito de aquí, miren que nosotros acá tenemos en el arbolito una representación de los esquemas. Entonces, aquí los esquemas son como divisiones de mi base de datos. Entonces, hay un esquema que se crea por defecto que es público, en donde nosotros hemos creado nuestras tablas. Entonces, cualquier consulta que uno lance a la base de datos, si no especifica un esquema, entonces cualquier consulta va a buscar o se va a ejecutar directamente sobre el esquema público. ¿Listo? Por esa razón, aquí cuando ejecutemos el comando, él va a buscar las tablas en el esquema público. Si tuviéramos otro esquema, entonces acá hay un elemento o un parámetro del comando que es para que nosotros determinemos sobre cuál esquema vamos a hacer la operación. ¿Listo? Y esa es también una de las tareas con las que me va a ayudar Carlos en la codificación nueva del proyecto. Dime, Diego. Diego, pedías la No, palabra. yo no, nada. ¿No? No, no, Bueno, profe. listo. No. Entonces en este caso, como nuestras tablas están en el esquema público, entonces simplemente ejecuto el comando. Listo, ya le di enter, ahí ya me muestra la salida por consola. Eso quiere decir que ya hice todas las operaciones. Entonces voy a ver mi carpeta y miren, ahí en mi carpeta models ya tengo 4 archivitos que corresponden a las 4 tablas que yo tengo en el esquema. Está la tabla orientación sexual, la tabla rol, la tipo identificación y la tabla usuario. ¿Listo? ¿Los espero un momento o continúo? Un momento, por favor, por favor. Bueno.
Listo, profe. Listo. Entonces verán, aquí ya tenemos nuestros modelos, pero resulta que si nosotros los miramos aquí, yo voy a decirle abrir con code. Yo les comentaba cuando hicimos este mapeo que nosotros íbamos a trabajar con la versión 3 de Sequalize. Entonces cuando mapeábamos estos modelos, utilizando nuestro Sequalize Auto, por aquí, un momentico que mi perrita se desesperó. Listo. Por aquí nosotros no tenemos un parámetro que nos permita a nosotros establecer con qué versión de Sequalize íbamos a trabajar, sino que siempre él trabaja con la última versión. Él ya tiene una configuración para el mapeo en la estructura de las últimas versiones. ¿Listo? Entonces nosotros teníamos un elemento que nos decía qué parámetros, perdón, que nos decía qué relaciones hay entre las tablas. Entonces por acá, por ejemplo, en usuario nosotros observábamos el atributo references que tenía una referencia hacia la tabla rol, una referencia hacia la tabla orientación sexual y una referencia hacia la tabla tipo de identificación. Pero esta configuración de referencias no es soportada por nuestra versión, por la versión que estamos utilizando. Entonces nosotros hacíamos una segunda pasada con un software, una pequeña aplicación que yo hice de generación de código que también está publicada en la U virtual, que ya la volví a cerrar. También se las compartí ahí, que era una llamada Sequalize Auto 2. Tenía un error también al escribir el nombre. No me acuerdo si ya lo corregí. Sí, está todavía el error. Corrijámoslo de una vez, si no me olvido. Listo, que se llama Sequalize Auto 2. Este también se los compartí. Entonces este es otro de los elementos que vamos a utilizar. Lo descargamos y le decimos descargar porque a pesar de que es un compilado, les aseguro que yo ahí no les puse ningún virus ni nada por el estilo. Entonces este es el otro programita que vamos a usar. Este yo lo que hago es cortarlo de aquí, corto y lo pego en mi carpeta de modelos, porque este funciona a partir de esa carpeta. Esa carpeta de modelos estaba acá en el escritorio, y yo la tenía abierta aquí. Listo, lo pego ahí, en donde se generaron los modelos, ahí pego mi programa. Y ahí estoy en la consola, en la misma carpeta. Me aseguro de que estoy en esa misma carpeta. ¿Cómo lo hago? Entonces ahí le hago, ejecuto el comando dir para que me diga qué tanto hay en esa carpeta, y por ahí miren que aparece Sequalize Auto 2, que sería este de aquí. Este de aquí es el que vamos a utilizar en este momento. Recuerden que este programa está desarrollado en Java, por lo tanto necesitamos el JRE. Entonces, para ejecutarlo es necesario que tengamos instalado el intérprete de Java o el entorno de ejecución de Java. El JRE es el Runtime Environment. ¿Listo? Y ya estando ahí, nosotros vamos a ejecutar ese .jar. Recuerden también que los .jar son los compilados de esos programas en Java. Entonces, en este momento vamos a ejecutar el compilado a través de la consola para que nos haga un segundo procesamiento de esos archivos, una segunda tarea automática que lo que hacía era cambiar la forma de definir las referencias. ¿Listo?
Entonces, en este caso, para ejecutar ese programa, ejecutamos el comando Java, porque es un programa construido en Java. Necesitamos el compilador y el intérprete de Java, menos jar, porque vamos a usar o vamos a ejecutar un archivo jar, y el nombre del archivo, que para evitarme también problemas en escritura, lo que yo hago es escribir las primeras dos letras y luego con tab él ya me autocompleta. La tecla tab es la que suele estar encimita de la tecla de activar o desactivar las mayúsculas. Y listo, ahí ya tengo listo mi programa para ejecutar, lo ejecuto y vamos a observar que en la carpeta donde estábamos nos creó una nueva carpeta que se llama New Model. Y en esa New Model está ya el resultado de ejecución de ese otro archivito, de ese segundo programa. Y aquí vamos a observar que ya las relaciones están como las interpreta nuestra versión, la versión que estamos usando de Sequelize. Miren, aquí ya observamos el foreign key, si miramos el de usuario que tenía 3 referencias en la versión anterior, aquí también están las 3 referencias, de usuario a tipo de identificación, de usuario a orientación sexual y de usuario a rol. ¿Listo? Aquí lo que nos falta es identar nuestros modelos, entonces con la autoidentación, Alt Shift F, entonces ahí aprovechamos y nos deja nuestros modelos tal cual. Aquí ahorita aparece JRR, pero ya en un futuro aparecerá también las iniciales de Carlos, que fue el compañero que se ofreció para ayudarme a terminar esta herramienta. ¿Listo? Y ahí ya bastaba con que nosotros copiemos estos modelos y los peguemos en nuestro proyecto, que yo en este caso lo tengo vacío, entonces voy acá a mi carpeta models, los copio y los pego. Me toca ir directamente a la carpeta. Perdón, aquí no está en un folder, sino si es todo el folder en Explorer. Listo, entonces voy aquí y aquí pego mis archivitos. Y ahora sí, ya puedo utilizar mis modelos en el proyecto. Y listo, los inventamos, miramos que todo esté bien. Recuerden que el programita también nos coloca esto en el formato de nombramiento de clases, ¿no? Con la notación camel case. Listo. Y nos agrega unos elementos adicionales. Que estos están en la guía, pero pues nosotros como tomamos en un orden un poco diferente, esta vez decidí tomar en un orden diferente el abordaje de la guía, entonces nosotros ya nos ahorramos este paso de la guía de agregar esto de aquí, debido a que ya estamos haciendo la generación automática de los modelos. Y listo, ahí nos queda solamente probar nuestro servicio, entonces yo le voy a decir no demon. De ahí hacia arriba no cambia nada porque pues ya teníamos codificado lo anterior. Este es el proyecto que yo ya les compartí en la plataforma. Entonces voy al Postman y verifico que se ejecute de forma adecuada los servicios, porque ya tengo conectados mis modelos. A ver, mi servicio ya inició de forma correcta, entonces voy a hacer la solicitud de los roles. Listo, envío la solicitud y aquí me aparecen los roles, eso quiere decir que mis modelos están funcionando de forma adecuada. Y listo. Eso sería, muchachos. ¿Qué otra duda tienen? Bueno, ese es el paso. De la misma forma tenemos que hacer para nuestro proyecto, ¿no es cierto? Sí, ese ya yo les digo, bueno, a partir de aquí van a iniciar con su proyecto. Eso ya yo Ah, listo. les voy a decir. Ah, bueno. Listo. ¿Alguien más tiene dudas? Fabián, ¿sí quedó resuelta la inquietud que tú tenías? Sí, profe. Ahí ya me quedaron resueltas las dudas. Gracias. Listo. De igual forma yo ya les cargo este video. Acabamos y ya les cargo el video. ¿Alguien más tiene alguna duda?
profe, una pregunta, o sea que profe, para crear nuestro proyecto solo iniciamos desde el comando de creación de proyectos en la terminal nomás, ¿no? Sí, o sea, prácticamente es la O ejecución sea, la de guía la solo guía. desde la... Prácticamente es toda la Ya, guía, profe, listo, Elizabeth. gracias. Elizabeth, en esencia es toda la guía, sino que nos vamos a ahorrar los pasos que tienen la instalación global. En tu caso, si tú lo estás haciendo en tu equipo y nunca lo habías hecho, entonces sí vas a ejecutar los pasos de instalación global. Si no, no son necesarios porque ya están instalados. Profe, Ah, y si, ya, profe, listo, muchas gracias. profe, una pregunta, ¿y si ya están instalados y uno vuelve y los instala, no hay problema? No, no pasa nada. Ya, Al volver a ejecutar el comando, lo que él hace es buscar versiones más recientes. Y si encuentra algo más reciente, lo actualiza. Si no, no pasa nada. Le va a decir, listo, ya está instalado. listo, profe, gracias. Vale. ¿Alguna otra duda? Gracias, profe. Soto, ¿sí lo recordaste? Sí, ahí ya me quedaron claras. Claro, cómo se hacía el proceso. Listo, muchachos. Si tienen alguna otra duda, cuéntenme. Si no, damos por finalizada esta sesión Profe, rápida. los comandos de instalación global, que son los que tienen la "-g". Sí, el "-g indica que es una instalación global de todo el entorno de Node en nuestro equipo. Si no le colocamos "-g", se hace una instalación referente al entorno del proyecto. Y el "-save lo que hace es registrar la biblioteca que estamos instalando dentro del archivo package. Que si le colocamos el "-g sería dentro del archivo package de todo el servidor de Node. Y si no le colocamos el "-g sería dentro del archivo package de nuestra aplicación. Ah, ok. O sea que los que tienen "-g solo los ejecutamos una vez. Sí, o si quieren buscar alguna actualización, pues los vuelven a ejecutar. Ah, ya, gracias, profe. Listo. ¿Alguien más? ¿No? ¿No hay más dudas? No, profe, no. Listo, muchachos. Entonces, pues por esta sesión eso es todo. Yo ahorita ya les comparto el video. Por si alguien de ustedes necesita volverlo a ver. Igual cuando ya creen su proyecto creo que les va a servir. Y por hoy pues eso es todo, muchachos. Muchas gracias. Profe, Bueno, Alex tiene una pregunta ahí en el chat. Ah, perdón, no había visto. Otra pregunta respecto a la base de datos. Si al darle restore sale exit code 1, ¿cómo se soluciona? Ahí lo más probable, Alex, es que la versión del backup, la versión de Postgres con la que se generó el backup, sea una versión posterior a la que tú estás utilizando. Ahí lo más recomendable es utilizar no un backup con extensión .backup, sino un backup de archivo plano, que usualmente son de extensión .sql. En la plataforma yo les tengo publicados los dos. En uno había que hacer unos ajustes, que era eliminar los parámetros iniciales de configuración del script y eliminar los copy, comentariar los copy. Ese está aquí. Este es el archivo plano que yo les compartí. Entonces ustedes lo que deben hacer es ajustar dependiendo pues ya de los errores que les vaya saliendo. Entonces lo que hacíamos primero era eliminar estos elementos. Listo, eliminar este create extension también. Y buscar los copy. Para aquí hay unas instrucciones de copy. Esos copy usualmente se los utiliza para el volcado de datos desde consola. Es que este script suele ser interpretado desde consola, desde una consola de comando. Entonces estos copy lo que hacen es preparar para que lea de ahí en adelante. Ya cuando, por ejemplo, aquí no habían datos todavía en la base de datos. Pero esto es lo que toca es borrarlos o comentariarlos para que no les produzcan ningún error. Todos estos copy. Si quieren, luego podemos, ya que tengamos datos en nuestra base de datos, esos copies sí se vuelven importantes porque ya no solo es estructura sino información. Entonces luego podemos programar otra sesión como estas expresamente para manejar esos elementos dentro de la base de datos de Postgres, para montar los backups a través de línea de comandos, que ahí sí necesitamos que los copy queden habilitados y todo eso.
Listo, Alex, con gusto. Si tienes de pronto algún inconveniente y no logras solucionarlo, entonces podemos hacer también una sesión individual y me compartes pantalla y yo puedo ir viendo a ver qué tanto es lo que sale y te voy diciendo cómo solucionarlo. Lo mismo para todos, muchachos. Listo, señores. Entonces, Muchas gracias. los dejo que vayan juiciosos, que estén muy bien, no vayan a salir de la casa, verán que ya se confirmó el primer caso aquí y hay otras pruebas que están pendientes por confirmarse o descartarse. Listo, profe. Entonces, Muchísimas gracias. ya nos vemos, que estén bien. Listo, Lo mismo, profe. profe, hasta luego. Hasta luego. Y hasta luego. Chao. Hasta luego, profe.